Bienvenido, doctor Sergio Gerardo, a esta tarde, a este foro para compartir experiencias educativas. Grato para mí escuchar justo cómo mis colegas directores, todos ellos muy jóvenes, plantean esta idea de compromiso y resignificación de la función directiva, justo porque es necesaria en el marco de estos procesos de reactualización y de cambio de paradigma, como ya lo comentaban previamente. La intención de la charla que quiero compartir, bueno, pues básicamente es poner en la mesa de discusión algunos elementos para la reflexión de lo que he venido lo que ha venido ocurriendo más bien en materia de la puesta en acto de la nueva escuela mexicana y varios de sus desemboques. Varios, seguramente ustedes habrán escuchado que estos desemboques tienen que ver con la gestión, la administración, el ámbito pedagógico, didáctico y profesional. Todos ellos están de alguna manera imbricados en los procesos del día a día de estos colegas. Presentar algunos ejes de reflexión sobre la función directiva en los procesos de recontextualización de la nueva escuela mexicana. En ese sentido, pues voy a poner varios puntos sobre la mesa para poder platicar al respecto. La estructura de la presentación que voy a hacer se compone de cuatro momentos. En principio, la interpretación de la NEM, la traducción de esta propuesta y los procesos de recontextualización de la NEM. He de decirles que particularmente en este punto 3 me he valido de los materiales escritos de mis colegas Luz y Silvia e Isaac para poder ejemplificar, digamos, cómo estos ejes de reflexión están poniéndose en acto justo. Y bueno, cerraré con unas reflexiones finales a la luz de esta presentación. En principio, para entrar de lleno con este punto de la interpretación de la nueva escuela mexicana, déjenme decirles que enmarco mi presentación justo en la lógica del análisis de políticas educativas, entendidas estas también como ejes de acción que están ligadas no solamente a políticas, sino que pueden ser a programas o reformas educativas que incluyen la dimensión de lo curricular, como es el caso del Plan de Estudios 2022, al cual han hecho alusión mis colegas. En este mismo sentido, Stephen Ball plantea desde la sociología política una pretensión de cuestionar cómo se han conceptualizado las políticas educativas y también cómo se han investigado las políticas educativas. Nuevamente reitero, incluyendo los programas, las reformas educativas y las reformas curriculares, que por supuesto impacta el ámbito pedagógico, didáctico, profesional, académico, de gestión. En este caso que yo me centraré será en el caso de los directores. Quiero mostrarles en esta imagen cómo del lado izquierdo aparecen tres momentos del análisis de política educativa, que es, eh, digamos, como un eje muy común de análisis, que es desde el diseño, desde la implementación o desde la evaluación. Por supuesto, desde estas reflexiones que hace Stephen Ball a la luz de la sociología política, lo que él plantea es intentar pasar o transitar de este análisis del ciclo de políticas, diseño, implementación y evaluación a un análisis sobre las luchas, las negociaciones y las respuestas que se hacen en los procesos, en los momentos, en los contextos de puesta en acto, que pueden ser, decíamos, platicaba yo hace un par de días con los supervisores de distintas zonas escolares de preescolar, primaria y secundaria de aquí del estado de Veracruz y ATPs, por supuesto, que pues justo tienen que ver con las supervisiones, las jefaturas de sector, el ámbito de acción de los ATPs, de los directores y por supuesto la unidad mínima, que en este caso sería la escuela, con todos estos debates y combates que anteceden. Entonces, en esta lógica me voy a centrar más bien mis discusiones y las reflexiones que quiero plantear sobre las luchas, las negociaciones y las respuestas, justo para darle un sentido, digamos, crítico y analítico a esto que han presentado nuestros colegas directores. En este mismo sentido del análisis de políticas educativas, Stephen Boll lo que plantea es que es importante hacer una diferencia entre la política como texto y la política como discurso. En esta lógica de análisis de políticas educativas desde las luchas, la resistencia, los consensos y las negociaciones, lo que plantea Boll sobre las políticas educativas es que hay una dimensión de textualidad de las políticas. ¿Qué quiere decir esto? Los textos de política tienen que ver con el imaginario gubernamental, es decir, con el discurso oficial. ¿Qué están planteando? Esto que decían mis colegas. ¿Cuál es el nuevo lenguaje? ¿Cuáles son las nuevas prácticas? ¿Cuáles son las nuevas concesiones que tienen los actores escolares en el marco de acción? Esta política como texto la vemos suficientemente representada en las leyes y la normatividad, por ejemplo, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 2019, cuando se hacen las reformas al artículo tercero, 73 y otros más,
por supuesto, publicación de la Ley General de Educación y algunas otras leyes secundarias como la ley de servicio para la carrera de las maestras y los maestros y la ley de mejora continua. En su momento que estos tuvieron, estas dos leyes, sus propias, digamos, desemboques en la creación y en la reinstalación de instancias como la UCICAM y la Mejoredu, la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. En este mismo sentido, la política como texto es crucial, digo yo, porque ahí en esos textos, en esos documentos de política, se guarda el sentido de lo que en realidad es el espíritu de cualquier política, programa o reforma educativa. Y en ese sentido, ya lo hemos comentado en este y en otros foros, pues es crucial la lectura, ¿no? ¿Cómo nos vamos a enfrentar a una nueva reforma si no sabemos qué es, decía el maestro Isaac, lo que esperan de nosotros? Y en ese esperan de nosotros hay un trecho muy importante con esta otra dimensión de la política como discurso. Pasado a este segundo momento de la política como discurso, pues es importante verla, plantearla, no como el contenido enunciativo del texto, sino más bien como una práctica. Si pensamos a la política discurso como discurso, como una práctica, pues vamos a ver reflejadas una serie de sujetos que participan, ¿no? Decíamos ya los que están anclados a la estructura del sistema educativo nacional, desde los funcionarios federales, estatales, todos el cúmulo de directivos y docentes, por supuesto, pero también de otros sujetos que participan y que están, digamos, altamente vinculados con el ámbito educativo, como lo puede ser el propio sindicato, la propia coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los padres de familia, otros organismos no gubernamentales que de alguna manera van ahí apoyando y discutiendo lo que se requiere al respecto. Esta dimensión de política como discurso, entonces, ve implicados a sujetos y, por supuesto, sus subjetividades, entendidas particularmente las subjetividades como estas formas en las que las personas que se desempeñan, por ejemplo, como directores en este caso, tienden a ir estableciendo una suerte de rutina, de dinámica, de etos, ¿no? De la cultura escolar, justo para empezar a desenrollar y a desenvolver todo este texto que está tejido en los documentos de política. Justo en esta dimensión de la política como discurso, bueno, pues empiezan a crear una serie de artefactos, dispositivos situados. La propia Mejoredu ha hecho alusión a los grupos de análisis de la práctica. En otros espacios los conocen como academias de discusión, los propios consejos técnicos escolares. Veamos aquí entonces cómo la política como discurso tiene que ver más bien con lo que se practica, con la práctica y con lo que se practica en el día a día, en el marco de nuestras funciones. Todo este ejercicio analítico de la política como texto y la política como discurso que diferencia a Stephen Ball, entonces en este sentido hace alusión al etos de la cultura escolar, ¿no? Por supuesto, entendido, decía yo, como esta unidad de análisis última desde la cual parten ustedes y que han hecho alusión en los tres trabajos que han presentado. Para mí es muy importante poder traer a colación que la nueva escuela mexicana, aunque se ha reducido enunciativamente al Plan de Estudios 2022 y a su conformación, en realidad como política educativa y como programa gubernamental en el ámbito educativo trae a colación distintos frentes. La nueva escuela mexicana se ve reflejada, por supuesto, en la educación básica, en la educación media superior y en la educación normal. En el ámbito curricular, por supuesto, con los planes de estudio 2022 en los tres casos. Pero también hay otros elementos y componentes que forman parte de esta política educativa gubernamental de la gestión 1824. Por ejemplo, el programa La Escuela es Nuestra. Les decía yo, este ejercicio de la UCICAM y la Mejoredu para dar acompañamiento a los distintos actores del ámbito educativo que ya mencionaba, las becas que se han dado a los estudiantes, esta consigna de excelencia educativa que de alguna manera suple a la idea de calidad educativa que traíamos en sexenios anteriores. Por supuesto que el más taquillero es el Plan de Estudios 2022, que es donde en realidad han ustedes enfocado como directores su trabajo. Y por supuesto, para el caso de los docentes, que seguramente el día de mañana mi colega Ana Gallardo del ISUE de la UNAM hará alusión, la revalorización magisterial. En este mismo sentido, entonces, la nueva escuela mexicana como política educativa no es solamente el plan de estudios. Hay una suerte, digamos, de torbellino de acciones que han venido planteándose a nivel gubernamental de macropolítica, a nivel gubernamental de mesopolítica junto con los directores y a nivel de acción de gestión pedagógica de los docentes, desde sus diferentes niveles educativos y modalidades.
si tomamos en cuenta entonces esta pretensión de verdad, pues entonces podríamos preguntarnos a la luz de la propuesta de Stephen Ball cómo se investigan las políticas educativas. Y aquí me parece que la perspectiva que él plantea sobre la puesta en acto, así se traduce, digamos, eventualmente en el español, el tema de la puesta en acto, pues obviamente lo que plantea Stephen Ball en ese sentido es que esta puesta en acto trae consigo procesos de traducción, interpretación y recontextualización. Dice Stephen Ball que este proceso de recontextualización tiene que ver con la creatividad de los actores. Justo esta creatividad de los actores está fuertemente representada con los tres ejemplos que nos acaban de presentar la maestra Luz y la maestra Silvia, el maestro Isaac, y que al interior de eso que ahora vemos como producto, de eso que ahora vemos como reflexiones desde sus narrativas, sin duda que hay luchas, negociaciones y particularmente respuestas, ¿no? Porque al final de cuentas, esa es parte, digamos, de las actividades que de alguna manera se tienen previstas. Voy a intentar desarrollar cada una con ejemplos, digamos, muy puntuales para poder establecer este diálogo. Particularmente, yo me voy a centrar, aunque esta puesta en acto se pueda analizar desde distintos actores escolares, la invitación en este sentido a reflexionar es sobre la actividad de los directores, que ustedes seguramente conocen bien, desde los textos de política, por supuesto, y de la puesta en acto, lo que nos han venido hablando. Esta puesta en acto, entonces, solamente para recordar, de políticas educativas se puede dar desde las políticas, los programas y las reformas educativas. Bien, dicho lo anterior, entonces, déjenme primero partir de este supuesto. En la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros se declara que el personal con funciones de dirección es aquel que realiza planeación, programación, coordinación, ejecución y evaluación de las tareas, muchas de las cuales ustedes realizan en conformidad con el marco jurídico y administrativo aplicable. En ese mismo sentido, no solamente hacen, digamos, acompañamiento pedagógico, que es parte de esta renovación epistémica y de cambio de paradigma, sino que también tienen que cumplir una serie de actividades administrativas, de gestión, que involucran, digamos, su trabajo profesional y de negociación con autoridades, no solamente del ámbito educativo, sino de la comunidad, ¿no? O de las localidades donde se encuentre enclavada la escuela donde ustedes estén colaborando. Y bueno, esto también se diversifica, diría yo, a la luz del tipo de contratación que tienen, ¿no? Por ejemplo, si es un contrato como director efectivo o si es un contrato como director, o bueno, más bien una invitación como contrato, perdón, como director comisionado a la luz de todas estas demandas que ya ocurren en el marco de sus funciones. Voy a entrar de lleno, desde esta perspectiva de Stephen Ball, al primer punto que tiene que ver con la interpretación. La interpretación, de acuerdo con algunos colaboradores de Stephen Ball, tiene que ver con un proceso de traducción, es un proceso reflexivo, creativo y situado. Es decir, si nosotros recordamos el esquema de la política como texto y la política como discurso, en la política como texto nosotros tenemos todos estos documentos. En la Ley General de Educación hay, digamos, un espacio fundamental donde se declara qué es la nueva escuela mexicana, qué elementos contiene y a quién impacta o a quién invita, digamos, a colaborar, a sumarse a este tejido enunciativo de política educativa. Entonces, la interpretación tiene que ver con, básicamente, en el sentido, digamos, más común, con la lectura del documento e intentar descodificar o decodificar qué dice el documento. Y como bien lo mencionaba el maestro Isaac, ¿qué espera de nosotros ese texto, ¿no? Que nos está enunciando, que nos está interpelando, que nos está invitando a sumarnos a esa, digamos, en este caso, esta política, esta propuesta de la nueva escuela mexicana. En ese mismo sentido, una normatividad justo que impacta al campo de acción de los directores es el marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica. Seguramente ustedes y los colegas que nos siguen vía sincrónica en redes sociales, en el YouTube de la Secretaría de Educación, pues lo conocerán mejor que yo. Y obviamente este marco para la excelencia en la enseñanza y la gestión escolar en educación básica, pues nos marca varias situaciones, ¿no? Me voy a centrar solamente en lo que está en color negro, en negrito, pero los puntos ustedes los pueden leer con mayor detenimiento. En primer lugar, bueno, se espera, ¿no? ¿Qué esperan los textos de nosotros? Que un director o una directora asuma su práctica y desarrollo profesional con apego a los principios filosóficos,
éticos, legales de la educación mexicana. En este mismo sentido, a la luz de lo que se espera de nosotros, obviamente es que nos estemos enfocando o alineando a las condiciones en las que esta nueva propuesta educativa pues nos plantea como demanda y como además consigna para el desarrollo y que llegue a buen puerto, digamos, esta propuesta de la nueva escuela mexicana. En ese mismo sentido, estos textos de política nos piden que directoras y directores reconozcan la importancia de su función para construir de manera colectiva una cultura de la escuela centrada en la inclusión, la equidad y la excelencia educativa. Esto lo podemos ver a la luz de los ejemplos que acaban de presentar. No solamente conocer el marco filosófico, organizativo y legal del sistema educativo, de la nueva propuesta, sino también de conocer cuál es nuestro marco de acción, justo para pensar en que el servicio educativo que vamos a ofrecer sea de excelencia. Pide también este texto de política que una directora y un director pues organice el funcionamiento de la escuela como espacio para la formación integral de las niñas, niños y adolescentes. Recuerden que esta idea de la formación integral pues obviamente es nuestro fin último, pero para llegar a ese fin último, como bien comentaban las dos compañeras y el compañero, pues hay que realizar procesos de acompañamiento a los docentes, hay que mostrar un liderazgo. Ahí hay que, bien decían algunos de ustedes, diría yo, una sensibilización con respecto a lo que sabemos y a lo que no sabemos. Y a eso que no sabemos, por supuesto, buscar desde la identificación de nuestras áreas de oportunidad, pues algún mecanismo que medie, digamos, cómo vamos aprendiendo en colectividad y cómo vamos reflexionando en colectividad. Se solicita desde este texto de política también que la directora o el director propicie la corresponsabilidad del servicio educativo que brinda la escuela con las familias, la comunidad y las autoridades educativas. En este mismo sentido, obviamente podríamos entender que la acción del director no es una función aislada, sino que está, digamos, a la luz de otras figuras. De ahí que, como decía yo hace rato, pues hayan procesos subjetivos en las cuales los directores van aprendiendo, reaprendiendo y bueno, pues también tomando en cuenta las distintas trayectorias, no solamente profesionales, sino de formación continua que han tenido. Hay quien tiene un grado de maestría o que está estudiando un doctorado, que puede hacerse, digamos, de alguna serie de cursos, talleres o formación continua que les ayudan a ir, vamos a llamarlo así, cubriendo vacíos epistemológicos, metodológicos, teóricos o conceptuales con respecto a su práctica y a estos procesos de acompañamiento. En ese mismo sentido, ese es solamente un ejemplo de cómo un texto de política va de alguna manera formando y conformando una suerte de identidad de los directores. Este texto de política es uno de tantos, por supuesto, importantes que es necesario leer para entender cuál es ese marco de acción. El segundo punto de esta propuesta de recontextualización de Stephen Ball con respecto a cómo se investigan las políticas educativas tiene que ver con la traducción de las políticas. Es decir, si ya conocemos lo que el imaginario gubernamental espera de nosotros, ahora habría que ver qué hacemos con eso. Primero, qué entendemos de eso y qué vamos a hacer con eso. Este segundo momento, que además se empata con el segundo punto de mi presentación, se le denomina traducción. Y de acuerdo con los colaboradores de Stephen Ball, pues plantean que la traducción es el resultado de una actividad intersubjetiva sofisticada y cotidiana, es decir, no es aislada, es una práctica que no es transferible y es una práctica que es única porque cada director tiene condiciones particulares contextuales, metodológicas, de infraestructura, de acuerdo con las escuelas que tienen a su cargo. En este mismo sentido, la traducción de las políticas educativas, en este caso de la nueva escuela mexicana, la podríamos ver en este semáforo que estoy intentando colocar como diagrama. En rojito está la nueva escuela mexicana en abstracto, ¿no? Todos esos documentos. En amarillo, digamos, son este eje mediador de las autoridades educativas, por supuesto federal y estatal, y cómo vamos de alguna manera nosotros también acercándonos a estos actores que son importantes y que de alguna manera también acompañan nuestros procesos. Yo he comentado en otros foros que el éxito de las políticas, los programas y las reformas educativas se debe sí a la acción de los actores educativos que trabajan en esa unidad mínima de análisis que es la escuela,
pero también a la luz del acompañamiento que den las autoridades educativas federales y estatales. Si no hay acompañamiento de las autoridades, difícilmente se logra este proceso. Y ya ustedes habían comentado en sus respectivas presentaciones, y coincido con ello, que entidades como la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial nos han provisto de una suerte de herramientas metodológicas, de intelección, teóricas, conceptuales, para poder entender y resignificar, por supuesto, nuestra propia práctica, además de lo que el texto de política puede enunciar. Aquí me voy a centrar, aunque hay otras figuras entre medio, entre las autoridades y el director, me voy a centrar únicamente en el director. El director obviamente no actúa en abstracto ni en aislado. Este director o el director de alguna manera actúa en función de la comunidad, de la escuela y del aula. Estas condiciones de actuación de la comunidad, escuela y el aula, pues obviamente también está provista de la forma en la que se interrelaciona con otros actores educativos, ¿no? Como lo pueden ser los asesores técnico-pedagógicos, por supuesto los docentes a la luz de sus dudas, de sus inquietudes y sus reflexiones. Y obviamente aquí es muy importante que un director o una directora puedan reconocer a los docentes como pares profesionales, donde también tienen una trayectoria académica, una trayectoria profesional y particularmente una trayectoria de formación continua que de alguna manera van nutriendo esos vacíos que en general puede haber a la luz de la puesta en acto de esta nueva escuela mexicana. Sin duda que el estudiantado, los padres de familia y las autoridades de la localidad son un elemento crucial, porque a la luz, por ejemplo, de la propuesta curricular, ojo, Plan de Estudios 2022, no todo lo que compete a la NEM, sino el Plan de Estudios 2022, se empiezan a tejer estos elementos o componentes de necesidades sociales, culturales, económicas, políticas de la propia comunidad. ¿Qué problema vamos a identificar a la luz de ese diagnóstico y cómo justo en función o en contraparte del programa sintético, vamos a empezar a atender esas problemáticas, ¿no? Por eso este elemento, estos diagnósticos que hacían nuestros colegas, la maestra Lucy, la maestra Silvia y el maestro Isaac, pues es crucial el diagnóstico justo para entender cuál va a ser nuestro marco de acción y sobre todo entender también que no todo podemos resolverlo. Si podemos llegar al ejercicio de reflexionar sobre una problemática, con eso hicimos mucho. Tampoco tenemos un ciclo escolar, no da tiempo para resolver un problema. Los proyectos tampoco resuelven los problemas, pero sí nos ayudan a problematizar y sobre todo a que los alumnos comprendan cómo estos contextos en los que ellos se desenvuelven pues tienen elementos de acción desde sus conocimientos, saberes para poder actuar e interactuar en ese contexto. A partir de esta lámina voy a empezar a poner algunos ejemplos de cómo mis colegas Lucy, Silvia y Isaac han hecho sus ejercicios de traducción de la nueva escuela mexicana en la dimensión de plan de estudios, en la dimensión curricular. Por ejemplo, ellos hablan del fortalecimiento de la autonomía profesional en su función y del colectivo docente. Esto ya venía ocurriendo, pero ahora me parece que se le da un nombre y el hecho de que se enuncie como autonomía profesional permite que este ejercicio que hicieron mis colegas de interpretación del texto de política pueda pensarse en función de las trayectorias profesionales, de la gestión del tiempo escolar, del reconocimiento de los perfiles profesionales de los docentes, justo de la modelación y ejemplificación que ellos hablaban, y del análisis de los programas sintéticos. Llámesele desde los CTEs, desde el Consejo Técnico de Zona o desde algunos otros grupos de análisis de la práctica. En este mismo sentido, tal cual ellos los comentan en sus textos y en las presentaciones que hicieron, ellos hacen, estos son algunos ejemplos de ejercicios de traducción de la política de la nueva escuela mexicana en el ámbito curricular con respecto a su marco de acción. También comentan que desarrollaron diagnósticos institucionales a la luz de los registros de observación, identifican las condiciones de infraestructura y logro de conocimientos y saberes, hasta dónde vamos a lograr, hasta dónde se compromete mi colectivo, hasta dónde, como decía el maestro Isaac, los invitamos a que se comprometan y cómo de alguna manera nosotros como directores, ustedes como directores, se convierten de alguna manera en promotores de la política educativa y en este caso de la nueva escuela mexicana, porque el fin último es lograr, digamos, los saberes, estos perfiles de egreso de nuestros estudiantes. Y claro está la negociación con otros actores de la comunidad. Hay además otros ejemplos de ejercicios de traducción de la nueva escuela mexicana en su dimensión curricular, como puede ser, ya lo decían, la apropiación de la nueva escuela mexicana en tanto vocabulario y estructura, la búsqueda de apoyo y acompañamiento externo y la participación, decía Isaac, en el taller de prácticas directivas con sentido pedagógico. Estos
ejemplos que acabo de poner son ejemplos de cómo ellos, a la luz de leer los textos de política, han traducido qué van a hacer, cuál es su horizonte de acción y de qué manera van a comprometerse y comprometerse con su colectivo para el logro de estos resultados. El tercer punto de la perspectiva de recontextualización de Stephen Ball se denomina recontextualización y se empata perfectamente con el tercer momento de mi intervención, que es procesos de recontextualización de la nueva escuela mexicana en el marco de cómo se investigan las políticas educativas, que es un asunto que me ha interesado desde hace un buen rato. De acuerdo con los colaboradores de Stephen Ball, plantean que la recontextualización supone la traducción de los textos de política, ese ejercicio entre leer qué dice y qué se espera de mí, en acciones y de las formulaciones abstractas contenidas en las ideas de políticas en prácticas situadas. ¿Cuáles son las prácticas situadas? Justo el escenario contextual, escolar, de infraestructura en el que ustedes se desenvuelven, ¿no? En este mismo sentido, la recontextualización me parece un punto crucial porque aquí es donde se van a movilizar los intereses, la creatividad y las relaciones de poder que sin duda vamos a estar tejiendo en todo momento de manera intersubjetiva, no solamente con nuestros colegas docentes, ATPs, supervisores, sino con las autoridades educativas y otros interesados en el ámbito. ¿Cuáles son los ejemplos más claros que yo alcanzo a ver de procesos de recontextualización de mis colegas Luz y Silvia e Isaac? Pues la elaboración del programa de mejora continua, a la luz de las condiciones de infraestructura, la gestión de proyectos escolares y comunitarios, como fue el caso del mercadito escolar de trueque o intercambio, ajustar la evaluación significativa con los productos e instrumentos de evaluación más certeros, más cercanos a lo que conocen, a lo que dominan, a lo que se han enfrentado. Por supuesto, esto tiene que ver con el desarrollo y liderazgo en los consejos técnicos que muchos de ustedes sin duda han venido experimentando como parte del trabajo que realizan y los talleres de formación continua. Decían ustedes, revisar y retroalimentar las planeaciones de los docentes, es decir, si ya dimos un acompañamiento en la construcción del programa analítico, pues ahora nos toca hacer un ejercicio de no solamente autoevaluación, sino de coevaluación en este ejercicio de revisión y retroalimentación a la luz de los saberes que ustedes han construido en este caso. Vemos en este sentido, en estos 6 ejemplos, que hay procesos de recontextualización. Estos procesos de recontextualización, vamos a llamarlo así, son el desemboque del ejercicio de lectura del texto, es decir, de interpretación, de saber cómo nuestro contexto, qué herramientas tiene nuestro contexto para poder actuar, es decir, el ejercicio de traducción y cómo llega, vamos a llamarlo así, a un producto final, ¿no? Que tiene que ver con estas acciones en específico. Esta perspectiva de puesta en acto de las políticas educativas, entendidas como programas, políticas, programas y reformas educativas, tiene arenas de puesta en acto, ¿no? De acuerdo con Stephen Ball, hay un contexto de influencia, es decir, en dónde estamos parados, un contexto de producción, qué podemos hacer en ese lugar que estamos parados y en las condiciones que estamos colaborando, el contexto de la práctica, es decir, qué marco de acción tenemos. Imagínense que todavía sigamos con prácticas de que nuestros supervisores nos llamen en muchas ocasiones a la supervisión, pues difícilmente vamos a poder desde nuestro contexto de la práctica, en tanto etos, en tanto estructura escolar, poder dar acompañamiento. Este contexto de los efectos es muy importante porque a veces solemos elaborar, gestionar y recontextualizar las políticas, programas y reformas, pero en pocas ocasiones nos damos la oportunidad de hacer un corte de caja y valorar qué es lo que nuestra acción desde nuestro campo de dirección ha hecho, qué cambios ha realizado, cuáles son esos efectos. Y por supuesto el contexto de las estrategias que sería como un ejercicio recursivo de ver a la luz de ese corte de caja qué podemos replantear, qué podemos hacer. Por eso ese punto es sumamente importante para poder en este ciclo ir restableciendo nuestros esquemas de acción y práctica. ¿Qué son entonces los actores? Bueno, los actores escolares no son ejecutores de políticas educativas. Los actores escolares hacen las políticas, las significan, las resignifican a la luz de los textos que están en relación, obviamente, desde la biografía que ya el maestro Alejandro leía de cada uno de ustedes. Muchos no llegaron solamente a la dirección, han tenido un trayecto de docente,
Si pensamos en supervisores, han tenido un trayecto, por ejemplo, de docentes, de directores y supervisores. Y en este ejercicio, los textos se ven, digamos, replanteados, traducidos a la luz de las biografías profesionales, de nuestro contexto histórico, de nuestro contexto familiar, por supuesto, institucional, social, y el lugar que ocupamos en el sistema educativo, obviamente no como estructura, sino qué es lo que en realidad demanda de nosotros el sistema y cómo nosotros nos comprometemos con ese lugar de demanda. Estos discursos, ¿se acuerdan que decía yo en el gráfico de la política como texto y la política como discurso? En la política como discurso, los discursos no se entienden como enunciación, como algo que está dicho o escrito, sino los discursos tienen una materialidad que puede ser rastreada, por supuesto, en los artefactos. Por ejemplo, el programa de mejora continua, ¿no? Ese es un artefacto que ustedes han venido construyendo en su contexto. A la luz de los sujetos y subjetividades, hay quien seguramente se habrá valido decían, de las sugerencias, de la retroalimentación de otras personas que ustedes consideraron expertas y han planteado una estructura tal vez muy distinta a la que se plantea en preescolar o en primaria, en secundaria, en general, en técnica, en telesecundaria. Esos artefactos son el resultado de estas subjetividades en las que ustedes están participando. Entonces, los discursos en tanto práctica definen lo que es deseable, lo que es aceptable y lo que es pensable a la luz de lo que ustedes están planteando, pero también hacen recortes, hacen exclusiones, es decir, lo que se desvía, lo que se omite, lo que se excluye, lo que es inapropiado, lo que es desubicado en este contexto, digamos, más de orden contextual de política educativa. Entonces, si entendemos a la NEM no solamente como el plan de estudios, sino como toda esta estructura que les mencionaba yo en uno de los gráficos anteriores, podríamos entonces empezar a pensar que la NEM tiene cuando menos tres dimensiones. Una ontológica, que es, habría que preguntarnos qué es la nueva escuela mexicana, aunque los textos de política lo digan, habría que pensar y reflexionar qué es la nueva escuela mexicana. Tiene una dimensión epistemológica de cómo vamos a entender en nuestro contexto, es decir, cómo la vamos a resignificar a esa nueva escuela mexicana. Me da la impresión que en varios colectivos docentes, en varios, digamos, espacios de los estados de la República, la nueva escuela mexicana se ha esencializado, es decir, se ha reducido al plan de estudios, a los programas eh, sintéticos. Y creo que no. Aún así, si así se sesgara, si así se centrara, pues epistemológicamente en esa comunidad, en ese contexto, así está operando. Por eso es importante esta dimensión epistemológica, porque a la luz de lo que nos preguntamos, ¿qué es en la dimensión ontológica? Epistemológicamente hablando, ahí le vamos a dar un sentido, ¿no? Una suerte de verdad y de conocimiento. Y un tercer componente es el metodológico, es decir, con qué procedimientos y recursos vamos a avanzar para darle curso a esta nueva escuela mexicana. Si nosotros empalmamos esta triada sobre la comprensión de la nueva escuela mexicana como política educativa y con la perspectiva de Stephen Ball, nos daríamos cuenta que lo ontológico está ligado a la dimensión de la interpretación, lo epistemológico a la dimensión de la traducción y lo metodológico a la dimensión de la recontextualización. En este ejercicio, nosotros, digamos, analíticamente vamos cerrando, acotando nuestras acciones justo para entender a qué le damos más peso y en función de qué demanda. Por ejemplo, ya ha pasado un ciclo escolar de puesta en acto de la dimensión curricular de la nueva escuela mexicana y creo que ya tenemos elementos, decía el maestro Isaac, no solamente para quejarnos, no solamente para decir que no va bien, sino para replantear y reajustar nuestras propias prácticas a fin de continuar avanzando en este proceso. Voy a entrar al último punto de las reflexiones finales porque me parece que ya estoy al borde del tiempo que tengo para mi intervención y bueno, voy a dejar una suerte de reflexiones. En principio, bueno, hay que entender a la política como un discurso que exige que miremos a esa política como las colecciones o ensamblajes de políticas, programas y reformas, como un ejercicio de poder a través de la producción de verdad y de conocimiento. Es decir, esta política está dada en función de los contextos escolares, de los colectivos escolares. Está dada además a la luz de las condiciones en las que opera la propia política educativa en nuestro contexto, en nuestra zona escolar y demás. La recontextualización entonces implica siempre procesos de decodificación y recodificación que involucran, por supuesto, acciones, personas, trayectorias, estilos de liderazgo, sin duda, eventos
intereses y azar en relacionamiento. Es justo este ejercicio del foro que están realizando los colegas de la Coordinación Estatal de Actualización Magisterial, es una forma de decodificar, recodificar, es una forma de traducir y eventualmente recontextualizar la función directiva, esa función de acompañamiento, de resignificarla para pensarla como un lugar, digamos, que de mejora del trabajo que realiza. Dejo también en este marco de reflexiones algunas preguntas. Me gusta siempre cerrar con preguntas también. ¿Cuáles son los recursos de intelección con los que cuentan los directores para interpretar, traducir y recontextualizar la NEM? Mis colegas en sus escritos no lo han dicho. Mis colegas en sus participaciones no lo han dicho, pero implícitamente hay un cúmulo de recursos de intelección como la lectura, la escritura, el análisis, la observación, la crítica, que están puestos y dispuestos para interpretar, traducir, recontextualizar sus habilidades de negociación, sus habilidades, digamos, de logro de espacios, ¿no? Y de demanda y de denuncia, no entendida la demanda y la denuncia como algo negativo, sino el acercamiento con las autoridades justo para negociar, por ejemplo, este tipo de espacios. En este mismo sentido, dejo otras tres preguntas. ¿Qué procesos creativos son los que ponen en acto los directores para realizar un acompañamiento situado con los docentes de sus respectivos centros de trabajo y, por supuesto, con otros colegas directores? ¿Cuáles son los conocimientos, habilidades, saberes y actitudes que ponen en juego los directores para recontextualizar la propuesta de la NEM? Y finalmente, ¿qué apoyos? Esta pregunta me parece muy importante, esta última. ¿Qué apoyos son los que requieren los directivos por parte de las autoridades estatales y federales para recontextualizar de forma exitosa la propuesta de la NEM, no solamente en su dimensión curricular, por supuesto, sino de las otras dimensiones que he hablado ya? Bueno, dejo el material aquí con los colegas de la coordinación, están las referencias, usted la pueden encontrar y bueno, pues aquí están mis datos de contacto. Les agradezco mucho la escucha, como siempre, y bueno, quedo dispuesto a la reflexión. Desde luego que siempre nos aporta muchísimos elementos para el análisis y siempre nos deja tarea para seguir reflexionando y analizando y sobre todo de cómo podemos mirar nuestra práctica y cómo podemos seguirnos cuestionando sobre lo que nosotros hacemos en el día a día desde la función que nos toca y desde esta mesa de análisis en la cual estamos hoy, que es la mesa de diálogo con directivos y cómo finalmente han ido ellos traduciendo, ¿no? Esta política educativa de la cual mencionaba anteriormente el doctor Sergio Málaga en su presentación, ¿no? Y cómo incluso desde los diversos textos, tanto normativos de los cuales se dispone la nueva escuela mexicana, se prioriza, ¿no? O se hace visible esta necesidad que también comentaba hace rato el maestro Isaac sobre la necesaria lectura, ¿no? Sobre la necesaria comprensión de estos documentos, sobre el análisis no solamente en lo individual, sino también en lo colectivo y de cómo lo estamos entendiendo y de cómo lo estamos comprendiendo incluso entre todas las maestras y los maestros que integran nuestros colectivos. Eso desde luego que resulta necesario, resulta importante, ¿no? Y de cómo finalmente desde las distintas acciones, ¿no? Desde los diferentes contextos de los cuales nos comentaba hace rato también la maestra Yesenia, ¿no? Cómo enfoca esta práctica directiva hacia el fortalecimiento del vínculo con la comunidad, con los padres de familia, ¿no? Cómo desde otros contextos, como lo es el maestro Isaac, se hace necesaria también el fortalecer la autonomía de las maestras y los maestros y los trayectos de formación continua, ¿no? A partir de las necesidades también que enfrentan cada uno de sus maestros, ¿no? Y bueno, lo que nos comentaba también hace un rato la maestra Lucy, ¿no? Como desde el nivel incluso de preescolar, pues también se asumen estos retos en cuanto a ir trabajando con su colectivo, ir recuperando incluso la información de las cuales proveen estas visitas al aula, ¿no? Y el sentido incluso que tienen estas visitas, y ya lo decía el doctor Málaga hace un momento, ¿no? Incluso en cómo utilizamos esta información para dar incluso retroalimentación a nuestras maestras y maestros que puedan reconfigurar incluso la función docente, podamos repensar incluso la función docente, las prácticas educativas, tanto desde el punto de vista como docentes, ¿no? Como también desde la función directiva, ¿no? Desde luego,
ha resultado bastante interesante cómo podemos ir conjugando y articulando lo que nuestros compañeros y compañeras hacen desde la práctica y desde luego lo que usted ahorita nos ha aportado desde la teoría, desde la investigación y de cómo van tomando significado también nuestros actos y que están en relación directa, ya lo ponía sobre la mesa el doctor Sergio, desde luego desde el contexto. Y creo que eso es algo que observamos también en la experiencia que nos comentaban ayer. Los colegas supervisores, hoy lo que nos comparten los compañeros directivos, que desde luego cuando hacemos referencia a nuestro quehacer siempre lo hacemos en relación directa con el contexto, ya lo decía el doctor Sergio, con la escuela, con el aula, con la interacción incluso que se tienen con las autoridades educativas, con las autoridades de asesoría técnica pedagógica, ¿no? Con los padres de familia, con los alumnos, etcétera, ¿no? Con este cúmulo de actores educativos, ¿no? Que confluyen en estos procesos educativos.